Vamos a ver en este caso, o en esta ocasión, cómo se hacen o se trazan las parábolas. Vamos a ver su naturaleza en primer lugar. Aquí tenemos el esquema o la fórmula, la presentación de una ecuación lineal en una variable. Y sabemos que estas ecuaciones siempre tienen una solución que podríamos representar como un valor en la recta numérica. Por otro lado, entonces las ecuaciones cuadráticas en una variable, ya que tienen dos soluciones, su representación serían dos valores en el mismo o en la misma recta numérica. Si vamos entonces al caso de una ecuación lineal en dos variables, sabemos que para eso necesitamos el plano cartesiano y que la representación gráfica sería una recta en el plano con por lo menos un intercepto en X. Sabemos que tiene otro, pero ese intercepto en X sería el mismo valor que es la solución de la ecuación lineal en una variable asociada. Sabemos que el intercepto ocurre únicamente cuando una de las variables es cero, en este caso cuando y es cero, y eso retornaría la ecuación lineal en dos variables a una. Quiere decir que cuando tenemos una ecuación lineal en dos variables y su respuesta gráfica con una recta intersecando entre otros el eje de X, esa intersección es el mismo valor que el de la ecuación lineal en una variable en X. Lo que pasa es que en ese caso, esa sería una de infinitas soluciones a la ecuación. Siguiendo el mismo razonamiento, entonces, dado que la ecuación cuadrática tiene dos soluciones que se reflejan de la misma manera como dos valores en la recta numérica, ahora en el plano, esos serían dos soluciones de infinitas proveniendo de una ecuación cuadrática en dos variables. Sería lógico pensar entonces que existe una gráfica tal que representa o viene dado con puntos cuyas coordenadas son soluciones de esa ecuación. Aquí tenemos dos de ellas, pero todas las demás marcarían lo que sería la gráfica de esta ecuación. Sin duda que no puede ser lineal, tiene que tener otra forma. Y esta es una buena propuesta. De hecho, un análisis un poquito más allá nos dice que esta es la gráfica de una ecuación cuadrática y se le llama parábola. Veamos ciertas características generales de las parábolas. Corroboramos la forma. Esta interseca el eje de X en dos puntos diferentes que son las soluciones de la cuadrática cuando y es igual a 0. Pero también aquí tenemos el mismo esquema, pero en forma inversa. También podemos ver que la parábola puede estar en cualquier lugar del plano. Esas que vimos todas tienen intersecciones, dos intersecciones en el eje de X. Son de las que nos ocuparemos en este curso. Y tenemos esta. Cuando esta parábola surge a partir de una cuadrática cuyo término cuadrático es positivo. Le diremos que es cóncava hacia arriba.
Si por lo contrario es cóncava hacia abajo, la respuesta algebraica es que el término cuadrático es negativo. Vamos a unas características particulares. Supongamos que tenemos la ecuación cuadrática dada y que en efecto el término cuadrático es positivo, pues va a ser cóncava hacia arriba. Vemos los dos interceptos. Entiéndase, cuando los puntos tienen coordenadas con y igual a 0. Hace unos segundos solamente mencionábamos el x1 y el x2 porque como intercepto se parte de la premisa que la coordenada en y es 0 o viceversa, dependiendo. Aquí estamos analizando esto, así que aclaramos en todo detalle. Los interceptos, pues desde luego, una x con su y igual a 0 y otra x, otro punto, otro valor en x, pero con la misma y. Otro punto importante, siguiendo el razonamiento que usamos previo con las ecuaciones lineales en dos variables, etcétera, el intercepto en y. Seguimos nuestra experiencia con las lineales en dos variables. El intercepto en y basta con mirar la c, el término constante, y lo marcamos en el eje de y. Ahí es la contraparte de los interceptos en x. Este es el intercepto en y, por lo tanto la x es 0. Este concepto que discutiremos ahora es particular de las parábolas. Esa recta entrecortada no se escribe, pero se llama el eje de simetría. Simetría de lo mismo a ambos lados de un punto de referencia. Pues el eje de simetría, ese eje de referencia a los lados opuestos de la misma, la parábola tiene la misma forma. Es decir, que cada punto que está a la izquierda del eje de simetría tiene un punto a la derecha con la misma y en el par ordenado. Ese eje de simetría lo vamos a calcular, es el valor por donde pasa, porque como es paralelo al eje de y, todas las x van a ser las mismas. Vamos a encontrarlo con el punto medio de los interceptos. Sumamos los interceptos, lo que sea x1 y lo que sea x2, lo dividimos por 2 y nos va a dar el valor de x, la coordenada de x por donde pasa el eje de simetría. También podemos hacerlo como se muestra. Tomamos el coeficiente b de la ecuación, le buscamos el opuesto y lo dividimos por la multiplicación de 2 por el coeficiente a. Cualquiera de las maneras que quiera. La clave o lo cierto, lo poderoso de esto es que, como dijimos, los puntos a los lados opuestos del eje de simetría, todos tienen su punto, es como un tipo de reflejo en los cuales la y va a ser la misma. Ejemplos, ahí tenemos los interceptos, fíjense que x1 y x2 son diferentes, pero la coordenada y para ambos puntos es la misma. En este caso muy particular es 0, pero eso ocurre con todos los puntos. Si tenemos un punto XMY a la izquierda del eje, va a tener un punto XNY a la derecha. Fíjense que el valor Y es el mismo. Otro aspecto importante es que, aunque todos los puntos, como acabamos de decir, a ambos lados del eje de simetría tienen sus puntos parejos, de manera que la gráfica tiene la misma forma, hay un punto que es diferente a todos los demás que no tiene su pareja. Ese punto surge de la intersección del eje de simetría y la parábola. Ese punto tiene coordenadas igual al valor que define al eje de simetría. La y correspondiente sale de sustituir en la parábola y tendríamos entonces las coordenadas.
ese punto se llama el vértice. En ese punto ocurre que la y es la de menor valor si la parábola es como se muestra, o si es cóncava hacia abajo, entonces en el vértice ocurre la y máxima. Sería un punto máximo para parábolas con concavidad hacia abajo y valor mínimo o punto mínimo cuando es como la que mostramos. Hace unos instantes dijimos que nuestro curso se encarga de parábolas que tienen eh, intersección, dos intersecciones en el eje de X. La manera más correcta de decir eso es que vamos a ver o estudiaremos solamente parábolas que tienen su eje de simetría paralelo al eje de Y. Las otras no las estudiaremos en este curso. Otro punto que podríamos ver aquí interesante es uno que está siguiendo con el patrón del eje de simetría simétrico al intercepto en Y. Es decir, este otro punto que tiene la misma C o la misma Y como C, que su Y va a ser la Y del intercepto. Y entonces su X lo obtendríamos fácilmente. Sería el doble de lo que sería la coordenada en X del vértice. El vértice recuerda que está en el eje de simetría y el intercepto está a la misma distancia, está a una distancia del eje de simetría, pues a la misma distancia a partir del eje de simetría estará entonces este punto que queremos. Pues sencillamente las coordenadas serían el doble de lo que valga X, que es lo mismo que define al eje de simetría, por lo tanto tendríamos menos b sobre a, y la coordenada en y sería la del intercepto. Pero esto lo podemos obtener de forma bien cómoda si lo hacemos con observación visual. Desde el punto intercepto al eje de simetría hay la distancia que se observa, que sería el mismo valor X, la misma coordenada en X del punto vértice. Lo que hacemos entonces es que lo duplicamos por simetría y marcamos. Con esto entonces podemos proceder a hacer un buen trazado de la parábola. Vemos que es un poco más complejo que trazar, o ya lo suponemos que trazar una recta, pero lo cierto es que se puede hacer. Comenzaríamos con la ecuación. Supongamos que el término cuadrático es positivo, así que sabemos que es cóncava, pues vamos a los interceptos. Como sabemos, los interceptos en X. Los interceptos en X surgen cuando Y es igual a 0, así que surge inmediatamente una cuadrática al igual a 0, la Y no está, y surge una cuadrática la cual podemos resolver con los conocimientos previos. La resolvemos y las soluciones ambas serían los interceptos. Próximo punto, el del vértice. Sugiero que se busque el del vértice primero. El vértice está en el eje de simetría, así que calculamos la coordenada por donde está el eje de simetría, como ya dijimos, o sumamos los interceptos x1 y x2, o usamos la fórmula, dividimos el coeficiente de b entre el doble del coeficiente a, buscamos el opuesto a eso, marcamos visualmente, no hay que escribir la raya entrecortada, solamente identificar dónde está el eje de simetría, y entonces sustituimos ese valor menos b sobre 2a obtenido de cualquier manera que desee, hasta con una inspección visual sale, sería la mitad de camino entre los interceptos. Los sustituimos en todas las x de la ecuación cuadrática y obtendríamos entonces la y correspondiente y procedemos a marcar en el plano. El otro punto cómodo es el intercepto en Y. Miramos la C de la ecuación y lo marcamos en Y. Y como dijimos ahorita, una sencilla inspección de la distancia
a la que se encuentra el intersecto con el eje de simetría, la medimos acá. Eso es una inspección simple. O sencillamente usas el valor del eje de simetría en X, lo multiplica por 2, va a ser menos B sobre A. Cualquiera de los dos medios es válido. Y marcamos. Con esos puntos sería suficiente para hacer un buen diagrama a mano libre de la parábola en cuestión. Ahora vamos a ver el caso de cómo resultaría el trazado de una parábola de ecuaciones incompletas. Aquí vemos que si tenemos la incompleta mixta, como esa que tenemos ahí, partiendo de la premisa de que el término cuadrático es positivo también, fíjense que como uno de los interceptos en X es 0, lo que nos está diciendo que eso coincide directamente con el intercepto en Y. Lo que nos falta entonces, ya tenemos ese primer intercepto, es buscar el segundo. Resolvemos la cuadrática que surge, encontramos la segunda solución, la que es diferente de 0, la marcamos en correspondiente eje de X, y entonces entre eso determinamos el eje en dónde está el eje de simetría, que en estos casos es tan sencillo como dividir por 2 la solución diferente de 0, el segundo intercepto, porque la distancia de 0 a ese intercepto obviamente da a lo que mida el intercepto, por lo tanto lo dividimos por 2 y obtendremos automáticamente el eje de simetría. Lo sustituimos entonces ese valor que resulta como la x de el punto que está ahí, lo sustituimos en la ecuación de la misma manera que hicimos previamente y vamos a obtener las coordenadas correspondientes del punto de simetría. Lo marcamos en el eje del punto vértice, debí decir, y lo marcamos en el eje de simetría y procedemos a hacer el diagrama. Y la clave es que el eje de el intercepto en Y uno de los interceptos en X coinciden en el origen. Siempre será así. Si la ecuación es incompleta pura, vamos a tener que el eje de simetría es el mismo eje de Y. Por lo tanto, lo que hacemos es que resolvemos la ecuación incompleta pura. Las soluciones las marcamos en el eje de X, van a estar equidistantes del eje de Y porque este es el eje de simetría. Y la constante se observa fácilmente. Ese es el intercepto en Y, que es el mismo vértice, lo marcamos por lo tanto en el eje de Y y procedemos con el trazado. Estas gráficas llamadas parábolas, que son las que responden a las ecuaciones cuadráticas, tienen una forma curvilínea como si fuera una U. Aquí nos ocupamos solamente de las que son o de las que tienen su eje de simetría paralelos al eje de Y. Tienen dos interceptos entonces en X. Tienen un intercepto en Y y tienen un valor extremo que llamaremos vértice. Es posible que una parábola no interseque el eje de las X, pero siempre intersecará el eje de la Y. Cuando una parábola no intersecta el eje de los X, es la respuesta a una cuadrática que no tiene solución.